Cordial saludo, comunidad académica estudiosa del derecho. Bienvenidas otra vez a un nuevo episodio de nuestro programa Derecho Público en Acción. Recuerden ustedes que es un espacio en el que abordamos temáticas propias de esta área del derecho relacionadas con las prácticas y las realidades prácticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Con base en estos temas podemos profundizar en el aprendizaje de estas instituciones y de estas figuras correspondientes al área del derecho público. El día de hoy nos convoca un acontecimientos que vienen produciéndose a nivel internacional, en la comunidad internacional, específicamente con el actual gobierno de los Estados Unidos. Este año amanecimos con una noticia impactante, como fue la extracción del presidente de Venezuela. Por eso, el día de hoy podemos abordar estos acontecimientos que se están presentando a nivel internacional que pueden sugerir un nuevo orden mundial. Y para eso nos acompaña nuestro invitado, el doctor Elkin Infante, profesor investigador de la Universidad Cooperativa Campus Bogotá, doctor en Derecho. Bienvenido, doctor Elkin. Muchas gracias, doctor Pardo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Perfecto. Para empezar a conversar y a dialogar sobre este tema, sabemos que el actual presidente de los Estados Unidos ha venido tomando unas decisiones y ejerciendo unas acciones que pueden generar una preocupación en la comunidad internacional. De hecho, podríamos pensar que él mismo puede estar, como se dice coloquialmente, pegándole al tablero para reorganizar nuevamente lo que hoy entendemos como el orden mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial existen unos organismos internacionales y esos organismos internacionales, de hecho, tengo aquí una declaración donde dice la determinación de los pueblos por preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, estableciendo principios de paz, justicia y seguridad internacional. Y a ello se le suma, y esto es un poco provocativo por el perfil de nuestro invitado, es la crisis que puede estar sufriendo el derecho internacional debido a la crítica que se le ha hecho que si este es un verdadero derecho o no. De ahí podemos iniciar analizando dentro de los principios del derecho internacional, como por ejemplo el de la soberanía de los estados, ¿no? Ese principio, ¿cuál es su alcance? ¿Cómo se aplicaría en el caso que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos? Gracias, doctor Pardo, por las preguntas. Quisiera hacer primero una observación a un tema que tocó y que me parece importante, y es que menciona si estamos frente a un cambio del orden mundial. Entendiendo el orden mundial como abogado que soy, como aquellas normatividad del derecho internacional actual. La pregunta yo creo que sería si estamos ante un cambio de la normatividad, un cambio del orden mundial, o si estamos frente a una violación del actual orden mundial. Porque puede suceder cualquiera de las dos. Puede ser que la práctica de los estados modifiquen la costumbre internacional y de esta manera tengamos unas nuevas normas consuetudinarias que son distintas a los paradigmas que teníamos antes. O puede suceder es que los estados están violando las normas consuetudinarias actuales. Entonces, yo creo que para entender esa consulta, lo importante es entender qué dice la normatividad actual y qué normatividad actual aplicaría en el caso que me comenta. Y partiendo del principio de la soberanía de los estados, empezaría por intentar definirla o hacer una definición general de qué entendemos por soberanía en derecho internacional, y no es otra cosa que la capacidad que tienen los estados para autodeterminarse y autorregularse. Y más que una capacidad, es la única forma que los estados, de acuerdo con el orden mundial que tenemos hoy en día, se pueden regular y autolimitar.
porque realmente todas las normas de derecho internacional, sean costumbre o sea tratado o sea acto jurídico unilateral, todo pasa por la voluntad del Estado. Y si bien hoy en día hay algunas posturas académicas acerca de que deberíamos superar esa visión del derecho internacional basado en la voluntad estatal, actualmente si uno va a una Corte Internacional de Justicia a discutir un proceso, lo va a hacer con la normatividad actual que está basada en la voluntad estatal. En otras palabras, la soberanía del Estado es la capacidad de autorregularse y que nadie más le imponga normas, le imponga reglas a un Estado. El Estado es soberano, diferente a nosotros como individuos que estamos sometidos al imperio de la ley. Si la ley dice algo, independientemente de nuestra voluntad, tenemos que acatar lo que dice la ley. En el derecho internacional todas, como lo digo, todas las normas salen de la voluntad del Estado, de un acuerdo de voluntades expreso como un tratado, o un acuerdo de voluntades tácito como una costumbre, pero en últimas es la voluntad del Estado la que genera, bueno, hay otros sujetos cuya voluntad también, como las organizaciones internacionales, pero en principio son los Estados cuya voluntad genera esa normatividad internacional. Entonces, la soberanía de los Estados es la capacidad de autorregularse dentro, en principio, de su territorio. Y en ese ejercicio de la soberanía existe, por ejemplo, el poder de jurisdicción, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, de que un juez emite una sentencia o una orden de captura a un determinado individuo por violar normas estadounidenses. Eso hace parte de la soberanía, yo poder, la jurisdicción de un determinado estado, actuar y emitir una orden de captura. Ahora, la soberanía no implica que yo pueda entonces violar la soberanía de otros estados, porque precisamente, y ahí está uno de los principios en la Carta de las Naciones Unidas, que se reconoce a los estados como iguales, soberanos iguales, es decir, que ningún estado tiene soberanía sobre otro estado. En este caso estamos viendo un estado que en ejercicio de una soberanía emitió una orden de captura a una determinada persona y ya, en mi criterio, pasando esa soberanía, quiebra o quebranta la soberanía de otro estado, que en este caso sería Venezuela, que no le dio permiso, no le dio autorización, no le dio consentimiento para ingresar en su territorio. Por lo tanto, no es un ejercicio de soberanía lo que vemos acá, sino que en mi criterio es más bien una violación a la soberanía de este caso de Venezuela. Ese es un primer punto. Porque hay otro punto, y es el que tenemos, que sí me parece muy interesante en este caso, y es que ¿qué facultad tiene la jurisdicción de Estados Unidos o qué capacidad tiene la jurisdicción de Estados Unidos de emitir una orden de captura a un jefe de Estado y jefe de gobierno? Porque en el derecho internacional los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores tienen una inmunidad de jurisdicción. ¿Y eso qué implica? En las cortes nacionales no se puede juzgar a estas personas por esta inmunidad por la que gozan el derecho internacional. Y en este caso lo que hizo Estados Unidos, o los argumentos que yo he leído de Estados Unidos, es que el ingreso al territorio venezolano, la captura de Nicolás Maduro y llevarlo posteriormente a Venezuela, lo hizo Estados Unidos en cumplimiento de una orden judicial de una corte nacional de dicho país. Eso es lo que están diciendo, o lo que yo revisé. Esa es la justificación. Estamos cumpliendo una orden judicial y entonces ingresamos al territorio de otro país para capturar a un individuo y traerlo a nuestro país. De entrada, esa orden judicial, en mi criterio, pues dado que va a un jefe de Estado, genera ya controversias en derecho internacional. Pero la orden judicial es inteligente, porque en ella no se reconoce o se resalta que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Por lo tanto, no lo reconoce como jefe de Estado, no lo reconoce como jefe de gobierno. Y ese sería un argumento, en el caso tal de que se quiera esgrimir, por el cual no se respetó tal jurisdicción de jefe de Estado, porque inmunidad de jefe de Estado, porque en este caso no estamos hablando de un jefe de Estado, ya que no lo reconoce Estados Unidos como tal. Y esto ya abre otro boquete, y es entonces la falta de reconocimiento de un jefe de Estado abre la posibilidad de violar la inmunidad que tienen, porque es un jefe de Estado, por lo menos de facto lo es, o lo era. Entonces, esa falta de reconocimiento por parte de Estados Unidos, ese acto unilateral, esa declaración unilateral, decir no lo reconozco, genera entonces una habilitación para poder capturarlo y violar esa inmunidad que tienen. Pues eso sería una pregunta interesante de investigación.
Claro que sí, y a eso podemos agregarle la justificación que utiliza Estados Unidos para, por ejemplo, ocupar, es decir, desplegar todos, pues parte de su poderío militar hacia aguas internacionales, hacia el Mar Caribe, con la justificación de la guerra contra el narcotráfico. Y ahí era donde yo me refería del nuevo orden mundial, en el sentido de que Estados Unidos parece ser, y pues específicamente el actual gobierno de los Estados Unidos, parece ser que ve que en el derecho internacional no existe esa coercitividad que debería existir y no se ha logrado la justicia. Y entonces él toma la justicia por sus manos. Y esa es una de las partes. Entonces dice, bueno, vamos a desplegar hacia el Mar Caribe, hacia aguas internacionales. Ahí, frente a esa temática específica de la soberanía, frente a despliegue por aguas internacionales, el derecho internacional, ¿qué respuestas nos tiene? Bueno, antes de dar esa respuesta o dar mi apreciación, porque pues, no sé si sea la respuesta, pero es mi apreciación, quisiera tocar el tema de la coercibilidad del derecho internacional, porque cuando uno estaba con los estudiantes o cuando uno conversa con colegas que no son internacionalistas, tienden, como lo decía el doctor Pardo al principio de esta conversación, a negar la existencia del derecho internacional, que eso no es derecho. Y la principal razón por la que lo niegan es porque no es coercible como normalmente entendemos que es coercible una norma jurídica, de hacer cumplirla a través de un organismo judicial. Y si la persona no cumple órdenes judiciales, pues entonces hay policía y hay otras cosas que obligan, hacen coercible el cumplimiento de la norma. En derecho internacional, en efecto, no tenemos un ejército del mundo, no tenemos un policía del mundo, tenemos cortes internacionales, pero cuya competencia se basa en la voluntad del Estado. Si el Estado no le reconoce la competencia para dirimir un conflicto, pues no lo tiene. Entonces, sí es cierto que en derecho internacional vemos una coercibilidad distinta. Y digo distinta porque en últimas en derecho internacional existe una figura que son las contramedidas, y es una especie de facultad o permiso que tienen los estados de dejar de cumplir el derecho internacional con ciertos requisitos frente a un estado que no está cumpliendo el derecho internacional. Entonces, si un estado no lo cumple, los demás estados pueden, o los estados que se ven lesionados por ese incumplimiento, pueden dejar de cumplir normas de derecho internacional con respecto a ese estado, con una intención de conminarlo a que cumpla. Entonces, usted no me cumple, yo no le cumplo esto hasta que usted cumpla. Esa sería como la forma, yo no diría tradicional, pero la forma más fácil de realizar ese tipo de coerción frente al cumplimiento del derecho internacional. Sin embargo, esto depende de la voluntad de los estados, si los estados quieren o no hacer esas contramedidas, y esas contramedidas en últimas pueden, desde el punto de vista político, tener sus consecuencias. Imaginen, por ejemplo, Colombia dejar de cumplir algunas normas de derecho internacional frente a Estados Unidos, dejar de cumplir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o algo similar. Yo creo que el perjudicado no sería Estados Unidos, luego sería Colombia. Entonces, así como funciona el derecho interno, en el derecho internacional los estados poderosos pues tienen cierta facilidad, o es difícil hacerle coercible el cumplimiento del derecho internacional. Entonces, por ejemplo, hablamos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí hay unas contramedidas en contra de Rusia, hubo unas sanciones, pero pues el Estado es tan poderoso que puede continuar. Pero si se hiciera esas mismas sanciones con respecto contra Colombia, una situación así, yo creo que ahí sí podrían obligar a Colombia a cumplir. Entonces, eso frente a la coercibilidad, porque en efecto es una dificultad, y sobre todo con el Estado es poderoso. En el caso en alta mar y la soberanía, Estados Unidos no es parte de la CONVEMAR, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero podemos basarnos en esta para dar una respuesta a la pregunta del doctor Pardo, porque gran parte de esta convención es costumbre, es norma consuetudinaria. Por lo tanto, hay estados que, sin ser parte de la CONVEMAR, van a tener que cumplir ciertos aspectos que sean consuetudinarios de ese tratado, como le tocó a Colombia, por ejemplo, en el caso con Nicaragua. Colombia no es parte de la CONVEMAR, pero la Corte determinó que un artículo era consuetudinario y por lo tanto le aplicaba a Colombia por parte que no fuera. La CONVEMAR dice que en alta mar los estados no son soberanos. En alta mar, es más, los estados, a medida que se van retirando de la corteza terrestre, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, van perdiendo soberanía.
el mar territorial casi es que es una extensión de la soberanía, pero tienen que permitir el paso pacífico de embarcaciones. En la zona contigua ya van perdiendo, solo pueden abordar embarcaciones por ciertos aspectos. Zona económica exclusiva van perdiendo cada vez más. Y en alta mar ya se pierde realmente la soberanía. Un estado en alta mar nadie es soberano. Colombia o los estados son soberanos frente a los buques que son de su pabellón. Entonces los buques colombianos, o sea, los buques con bandera colombiana en alta mar están sujetos a la jurisdicción colombiana y a la soberanía del estado colombiano. No es, yo les digo a mis estudiantes que no es como en Los Simpson, en un capítulo que no podían tomar alcohol sino hasta después de la tarde y tenían ganas de tomar en la mañana, entonces fueron y le robaron un barco al señor Burns y se fueron a alta mar para poder beber a cualquier hora. Y uno ve ahí en alta mar que una persona se está casando con un toro, que unos micos están peleando con cuchillos, como mandando la idea de que en alta mar no hay Dios ni ley. Y no hay soberanía de los estados en alta mar, pero sí hay soberanía de los estados frente a las embarcaciones que tienen su pabellón. En otras palabras, este barco, el señor Burns, seguía con las normas de Estados Unidos, todavía no podían tomar en ese barco por más de que estuviera en alta mar, sino hasta que fuera tarde. Entonces, eso es para ejemplificar que en alta mar los estados no son soberanos, pero tienen jurisdicción sobre las embarcaciones, igual como con las aeronaves. Pero si una embarcación colombiana está al lado de una embarcación estadounidense, Estados Unidos no tiene, en alta mar, no tiene ningún poder, no tiene ninguna, el ejercicio de soberanía no implica que pueda abordar el barco colombiano. Solamente hay una excepción, y es cuando son buques de guerra que sí pueden visitar esos barcos, no atacarlos, pueden visitar barcos en alta mar que son de otro pabellón, pero por ciertas razones específicas. Y entre esas razones específicas no se encuentra el narcotráfico. Entonces, en principio en alta mar, ningún estado tiene soberanía solo sobre sus embarcaciones. Y si embarcaciones de diferente pabellón se encuentran en alta mar, no puede una, así sepa que la otra lleva narcotráfico, no puede abordarla. Lo que dice la convención es que los estados deben colaborar por acabar con el narcotráfico y deben colaborar, pero en ninguna parte se extiende un derecho en la convención para que los estados en alta mar puedan abordar a otros barcos de pabellón distinto que porque llevan narcotráfico. Ahí lo que debería hacer es, por ejemplo, el estado venezolano decirle al estado de Estados Unidos, mire, ahí hay un barco que yo considero, de mi pabellón, que yo considero que lleva narcotráfico, por favor ayúdeme. Y ya si Venezuela pide ayuda a Estados Unidos para luchar con eso, ahí sí podría. De lo contrario, no. Las otras excepciones son, por ejemplo, que el barco que está en alta mar no tenga pabellón, sea un barco pirata. Entonces, un barco pirata sí se puede visitar y invadir y revisar, porque yo puedo revisar si es barco pirata porque tengo la sospecha. Entonces tengo la sospecha, lo puedo invadir y en efecto sí es, entonces ya tengo otras facultades. Entonces, en este caso que en alta mar hemos visto en noticias que buques de guerra de Estados Unidos están atacando a estas embarcaciones. Lo primero es, Estados Unidos en alta mar no tiene soberanía. Entonces podría atacar de pronto a otra embarcación estadounidense, porque ahí estaría ejerciendo su jurisdicción. En caso de que estas embarcaciones atacadas no tengan registro, no tengan un pabellón, podría uno pensar que es piratería. Y al ser piratería, ahí ya habría alguna facultad de estos buques de guerra para poder visitar estos barcos. No dice directamente atacarlos, visitarlos. Porque en efecto sí la piratería es una obligación de todos los estados, pues prevenirla y evitarla, o extinguirla. Pero en el caso tal de que estas embarcaciones tengan pabellón, están registradas en el Venezuela, pues esto sería claramente no un ejercicio de la soberanía estatal, sino una violación del derecho actual. Y de pronto a ese punto llego manifestando que abrimos diciendo que si estamos frente a un cambio en el orden mundial o si estamos frente a una violación de la actual normatividad. Y eso nos lo permite identificar es qué argumentos dan los estados cuando realizan este tipo de acciones. O sea, Estados Unidos dice, yo hago esto porque quiero y puedo, ¿y qué van a hacer? Si esa fuera una postura, de pronto estaríamos diciendo, oiga, está cambiando un poco el orden mundial. Pero usualmente lo que uno encuentra es que siempre que se viola el derecho internacional, el Estado incumplidor justifica ese incumplimiento en derecho internacional, en la excepción a la norma o en por qué no aplica si no aplica otra cosa. Entonces, cuando nosotros vemos que un Estado justifica su actuar en la norma, realmente no estamos cambiando la norma,
no está cambiando el orden mundial, sino lo que vemos es una violación a la norma intentando justificarse. Que se pueda justificar o no, ya lo veremos. Por ejemplo, podría aquí tenerse en cuenta o pensarse que aquí lo que existe es una legítima defensa, como Francia también lo dijo con respecto a Siria, cuando en Siria existía o estaba en gran parte o en una parte de Siria estaba el Estado Islámico. Allá llegaban nacionales franceses a entrenarse en Estado Islámico, luego se regresaban a Francia y allá cometían atentados terroristas como el de Charlie Hebdo o como el que ocurrió en un concierto, si no estoy mal, en un teatro. Entonces Francia empezó a atacar en territorio sirio, no a Siria, pero en territorio sirio al Estado Islámico. Esto es una violación precisamente a la prohibición del uso de la fuerza, es una violación al derecho internacional. Porque en derecho internacional está prohibido la amenaza o el uso de la fuerza, salvo legítima defensa. Y aquí fue lo que dijo Francia. Es que esto yo no estoy atacando, esto es legítima defensa porque allá en ese territorio. Pero es que Siria no estaba atacando a Francia. Esos ya empiezan a expandir ese concepto de legítima defensa para intentar justificar acciones que en principio no dirían, no, eso no puede ser legítima defensa. Empiezan a justificarse acciones como por ejemplo legítima defensa preventiva. Es que antes de que me ataquen yo ataco, porque tengo que esperar el golpe. Pero entonces eso sería legítima defensa. Y empiezan a expandirse esos conceptos, pero no se rechazan. O sea, Francia nunca dijo, es que yo ataco porque puedo y qué, sino que manifestó su justificación en la excepción a la prohibición del uso de la fuerza. Aquí Estados Unidos me parece que algo similar está diciendo al decir, es que yo estoy defendiéndome contra el narcotráfico. Pero no he visto, estuve para esta conversación, estuve mirando si había alguna justificación de Estados Unidos en derecho internacional de por qué estaba haciendo las acciones, y salvo esa defensa del narcotráfico, no encontré otra justificación. Y esa es la preocupación que está generando hoy en día, porque pareciera que si regresáramos otra vez a los siglos XVIII, XIX, donde la ley del más fuerte, del Estado más fuerte, es la que se impone, ¿no es cierto? Y eso nos lleva otra vez a revisar esos conceptos, por ejemplo, del jus in bellum, jus ad bellum. Uh-huh. ¿Qué nos podría decir el doctor Elkin frente a eso? El jus ad bellum es, como conocemos, el marco normativo que determina cuándo se puede ejercer el uso de la fuerza. Ese jus ad bellum ha venido teniendo un desarrollo, un cambio de una esquina a la otra esquina, desde lo que se conoce como el nacimiento del derecho internacional público clásico allá en los tratados de paz de Westfalia. En los tratados de paz de Westfalia no se establece por primera vez, pero digamos se consolida el principio de soberanía estatal. Y como ahora los estados son soberanos, ahora se reconoce que los estados son soberanos y que no hay nada por encima de los estados que los regule, sino que ellos se autorregulan, nada los regula, no hay un Dios, no hay una Biblia, no hay nada que regule a los estados, sino que los estados se autorregulan. Como los estados para la época no se han comprometido a no usar la fuerza para resolver sus controversias, con la paz de Westfalia lo que nace es el derecho ilimitado de los estados a hacer la guerra. Y en ese momento lo llamamos así, guerra. Entonces los estados, como no se habían limitado y no habían dicho, no, nos vamos a prohibir hacer la guerra, o lo prohibimos en tales, la podemos hacer en tales aspectos y en otros aspectos no se había autolimitado el ejercicio del uso de la fuerza de la guerra, entonces los estados tenían derecho ilimitado a hacer la guerra. Y así era la época del derecho internacional público clásico. Los estados, para resolver sus controversias, no tenían ninguna obligación de ir por medios pacíficos, podían ir directamente a la guerra. Y ahí es donde dice el doctor Pardo, pues la ley del más fuerte. Ahí el más fuerte, como tengo derecho ilimitado a hacer la guerra, pues si usted no cumple las cosas que yo le estoy diciendo y tenemos un diferendo, pues entonces yo lo obligo a través del garrote. Y ese derecho ilimitado a hacer la guerra se fue limitando. Lo fuimos limitando, o la comunidad internacional lo fue limitando a poquitos. Primero en la Sociedad de Naciones estableció primero un procedimiento arbitral antes de poder recurrir a la guerra. O sea, no se prohibió el recurrir a la guerra, sino que antes de eso, ¿por qué no hace un procedimiento arbitral a ver cómo le va, a ver si le cumplen el laudo? Y si no, sí vaya a hacer la guerra. Después vino el pacto Bryan-Kellogg, que ahí prohibieron el uso de la fuerza para resolver controversias Estados Unidos y Francia inicialmente, y después como 50 estados, 40 estados empezaron o 15 estados, ya no me acuerdo exactamente el número inicial, en que se prohibieron entre ellos, pero el resto podían seguir haciendo la guerra. Y si Estados Unidos estaba con otro estado que no estaba parte del pacto Bryan-Kellogg, pues podía hacer la guerra. Hasta que finalmente, con la Carta de las Naciones Unidas, se establecen dos obligaciones. Una positiva, que dice todos los diferendos, todas las controversias se deben resolver a través de medios pacíficos. Una obligación positiva. Y la otra, una obligación negativa, que dice los estados que hacen parte de la ONU tienen prohibido
amenazar con el uso de la fuerza y ejercer el uso de la fuerza para resolver las controversias. Entonces, desde el siglo XVII hasta ahorita 1945, cuando se establece la Carta de las Naciones Unidas, hemos tenido un desarrollo en donde se ha limitado el uso de la fuerza, se ha limitado la guerra, al punto actual de hoy de prohibirla. En principio la guerra está prohibida, el uso de la fuerza está prohibido, salvo lo que mencioné ahorita, la legítima defensa. Entonces, de la paz de Westfalia a un uso ilimitado de la fuerza, pasamos a la prohibición total, salvo legítima defensa. Y lo que estamos viendo ahora es regresar. O sea, estamos prácticamente desconociendo, ¿qué? 300, un poco más de años de evolución acerca del uso de la fuerza para mantener la paz y la seguridad internacional. Y precisamente para eso se crea la ONU, para ese organismo multilateral de mantenimiento de paz, de no ejercer la fuerza de manera independiente, sino estar allá en las discusiones. Y lo que estamos viendo es un regreso, como también lo han dicho los internacionalistas de relaciones internacionales, es un regreso al unilateralismo, saliéndonos de ese multilateralismo, de esos organismos internacionales en donde se discute el mundo. Ahora volvemos al derecho internacional de Westfalia, en donde cada estado hace bueno, por lo menos en la parte aquí de nuestro amigo del norte, porque en Europa no lo veo así, en África tampoco lo veo así, en América Latina vemos algunos intentos de algunos de salirse de estos organismos multilaterales y también ser como, es que el que puede hacer las cosas soy yo y los demás no. Entonces sí veo yo un intento de ese regreso del unilateralismo, pero pienso que ese regreso no es un cambio en el orden mundial, sino una violación al orden mundial actual. Ya una cosa diferente sería que los estados no justificaran sus acciones en el derecho actual, sino que empiecen a decirnos que el derecho ese no me aplica, no existe, ahora existe esto. Eso significaría una práctica que podría decir cambio el derecho internacional. Pero por lo menos ahora lo que vemos es un incumplimiento y una justificación en la misma norma que se ha incumplido. Ok, y usted habla algo muy interesante sobre el retroceso, es que hemos tenido las experiencias, por ejemplo, de la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, que pues nace fallida. Ahora, pues después de la Segunda Guerra Mundial viene la ONU y parece que comienzan a desnudarse una serie de situaciones que preocupan a la comunidad internacional. El solo hecho del Consejo de Seguridad, donde están las 5 potencias que tienen asiento permanente, eso pues genera un poco de incertidumbre. Pero bueno, ya finalizando nuestra charla, quisiera preguntarle sobre la situación actual después de la extracción del presidente de facto o de lo que considera Estados Unidos que era Nicolás Maduro para ellos. Viene ahora como una especie de dominio, como algo que Estados Unidos tiene esa injerencia permanente en la autodeterminación y específicamente en el poder que se ejerce en Venezuela. Entonces, hoy en día, ¿cómo es esa situación? ¿Quién es el presidente de Venezuela y qué papel juega Estados Unidos en ese estado? La verdad, no sé. No sé, porque de lo que hemos escuchado han sido cosas contradictorias. Inicialmente Estados Unidos, cuando dio la noticia de la captura de Nicolás Maduro, manifestó que el presidente Trump manifestó que ellos iban a controlar Venezuela. Ellos dijeron que Venezuela iba a estar controlada por el gobierno de Estados Unidos. Posteriormente decía, o en la misma locución dijo que lo que se iba a controlar era el petróleo. Las empresas petroleras era lo que iba a controlar, no como tal país, sino ese pedazo. Luego salió la actual presidente, quien ejerce la presidencia ahorita en Venezuela, a decir que eran independientes, que no había ninguna injerencia. Entonces hay información de parte que es contradictoria, que yo no sé realmente cómo estará ahorita el Estado. Pensaría que tiene una independencia de gobierno hasta que se mete con el interés de Estados Unidos y ahí de pronto ya no habrá una independencia. Aquí, en efecto, aquí podríamos meter incluso hasta en otro tema que ya viene de derechos humanos y no tanto derecho internacional público general, que sería el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Porque es que un Estado
controlando a una población, pues no le está, controlando un Estado extranjero, controlando una población, pues no le está permitiendo su autodeterminación, que se regule por sus propias normas, porque se regule por su propia cosmovisión, sino que es Estados Unidos estableciendo una especie de nuevo régimen colonialista tal vez, porque pues el último está es los recursos y ya, pero realmente no sé qué está pasando, no sé cómo está funcionando ahorita Venezuela. Pues uno ve un jefe de Estado, una jefe de Estado, pero uno ve unos pronunciamientos de Estados Unidos. Finalmente uno no sabe realmente cómo se hizo esa extracción de Nicolás Maduro, no sabe, pues yo no, la verdad no he visto cuántas personas murieron, si alguien ayudó allá dentro de Venezuela, entonces no sé cómo esto está funcionando eso por allá. Doctor Elkin, pues es usted muy amable por aceptarnos nuestra invitación. Gusto, y espero pues a la comunidad académica que esta charla les haya servido para profundizar obviamente en los contenidos y en el aprendizaje sobre esta área bonita que es el derecho internacional. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.